y he venido compartiendo las figuras del Espíritu Santo. Compartí la última, que fue, vamos a ver si alguno recuerda cuál fue la última figura que compartí del Espíritu Santo. La figura del aceite, el Espíritu Santo como aceite. Hemos hablado del Espíritu Santo como fuego, el Espíritu Santo como el viento, el Espíritu Santo como el agua, el Espíritu Santo como el aceite. Y todo eso ustedes lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube de Iglesia Maná, ahí está. Y hoy quiero compartir con ustedes otra figura del Espíritu Santo. Quiero tomarme unos minutos para poner un fundamento sobre esto y luego que Dios mueva nuestro corazón a que seamos ministrados por unos minutos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo como paloma. Encontramos en la Biblia la figura del Espíritu Santo como paloma. Ahora, está claro que cuando Dios, y esto nos remite a los días de Jesús acá en la tierra, quiso mostrar al mundo cómo es su espíritu, eligió Dios, y esa es la soberanía de Dios, las cosas que a veces la gente no entiende. Dios eligió algo tan sencillo y profundo como una paloma. Y sabemos los que hemos lidiado por años contra las palomas, que logramos ganarle la batalla después de muchos años. Pero las palomas, si ya lo vemos desde la perspectiva bíblica, tienen un significado muy importante, tienen algo muy lindo. Hoy vamos a amar más las palomas, aunque las queremos un poquito de lejos. Pero cuando la Biblia habla de la figura de la paloma, la palabra no nos habla de que fue un relámpago, no fue un fuego ardiente, no fue como un trueno, algo estruendoso, sino una paloma, con lo que Él vino a representar uno de los momentos más importantes en la historia de Jesús en este mundo como Salvador. Porque precisamente la forma en que el Espíritu Santo desciende y revela su carácter lo empezamos a encontrar cuando Jesús se va a bautizar. Y dice la palabra, ahí es donde voy a la Biblia, al Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, imagínese usted la escena, después del bautismo, ya Jesús iba saliendo de las aguas del río Jordán. Se dice que Jesús fue bautizado en las aguas más al sur del río Jordán. Normalmente la gente hoy en día, los lugares predilectos para celebración de bautismos en agua es más hacia el norte, hacia la zona de Galilea. Se dice que Jesús fue bautizado más hacia el sur, hacia las regiones de Judea. Pero dice la Biblia que después de ser bautizado, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Ahora, cuando dice la Biblia como una paloma, ¿a quién vio literalmente descender? Al Espíritu Santo. ¿Cuál fue la figura soberana que Dios usó para manifestarse en ese momento, para revelar su gloria? Los cielos se abrieron, desciende el Espíritu Santo, hubo claridad de que era una manifestación del Espíritu Santo ahí en ese momento, una presencia literal, real del Espíritu Santo sobre Jesús, pero la forma que se usó, que Dios usó en su soberanía, fue la de la paloma. Y ahí fue donde se escuchó una voz del cielo, dice la Biblia, y una voz dijo desde el cielo: refiriéndose a Jesús, es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo. La traducción Reina Valera dice: en quien tengo complacencia. Es decir, yo me complazco, yo me gozo, yo disfruto saber que este es mi Hijo. Ahora, cuando la Biblia habla esto, tiene mucho significado, y si empezamos a describir cada una de las características particulares de la paloma representadas en la Biblia, la paloma representa, simboliza o tipifica varias cosas que tienen que ver con la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué la Biblia dice que el Espíritu Santo es figurado o es simbolizado por la paloma? Bueno, primero, porque la paloma simboliza paz. Di conmigo: paz. ¿Quién no quiere decir todos los días de su vida? Todos los días de su vida. ¿Quién no quiere decir tengo paz? ¿Verdad que sí? Que
Qué maravilloso cuando podemos decir, uy, hay una atmósfera de paz, hay una atmósfera rica, hermosa de Dios. Todo lo que sucede en torno a mi vida me ministra paz. Bueno, la paloma, figura del Espíritu Santo, cuando yo veo en la Biblia su significado, por qué Dios usó en su soberanía la paloma para representar al Espíritu Santo, es porque sus características distintivas la hacen ser un ser de paz. Mire, yo se lo puedo decir con certeza. He estudiado casi que accidentalmente las palomas por años. Y por ejemplo, yo venía aquí, entraba al otro lado y veía para arriba. Y yo decía, no tendrán nada que hacer. Era una paz, una tranquilidad. Y entonces a veces les tirábamos algo para moverlas y entonces se movían y se iban para otro lado allá, relajadas, tranquilas, como si el tema no tuviera que ver con ellas. Y es una distinción, una característica de las palomas. La paloma representa, la paloma tiene esa figura de paz. Ahora, cuando hablamos de esto, la primera vez que vemos una paloma en la Biblia, de hecho, es en el libro de Génesis. No lo vamos a buscar, no lo vamos a leer, pero en Génesis capítulo 8, versos del 8 al 11, nos encontramos que postdiluvio, la Biblia dice que Moisés suelta un ave y suelta también una paloma para que fueran a buscar algún lugar de tierra para saber de que ya las aguas estaban bajando. Un rato después o un tiempo después, la paloma regresa. ¿Qué significó que la paloma regresara? Que la paloma no encontró un lugar donde reposar, la paloma no encontró un lugar donde estar, entonces volvió al arca. Luego Moisés la soltó otra vez y la Biblia dice que cuando la paloma regresó con una rama de olivo, que el olivo representa esperanza, que el olivo representa seguridad, el olivo representa, tipifica, es una figura especial de vida. Entonces, ¿quién trajo eso? La paloma. La paloma estaba anunciándole a Moisés, hay vida, hay un lugar donde reposar, hay un lugar donde tiene que empezar a construirse, tiene que empezar a levantarse, tiene que empezar a erigirse todo. Es más, cuando sucedió esto y Noé envía a la paloma después del diluvio, ella regresando con la hoja de olivo, estaba literalmente diciendo, está terminando el juicio de Dios. Fue la paloma la que le dio a Moisés claridad, discernimiento, entendimiento de que el juicio de Dios había terminado y que inició una nueva etapa. Cuando vamos a la Biblia y nos encontramos en el bautismo de Jesús, después del bautismo de Jesús y todo lo que empezó a suceder en el inicio de su ministerio, en la llegada del reino de Dios acá a la tierra, estaba diciéndosele al mundo, el juicio de Dios está terminando y es el momento de una nueva etapa, es el momento de una nueva era, la era de la paz, pero no la paz efímera, no la paz pasajera, sino la paz eterna. Por eso la Biblia dice en el libro de Isaías que Cristo es el príncipe de la paz. Es decir, la paloma, figura del Espíritu Santo, estaba diciendo en el día del bautismo de Jesús, terminaron los juicios de Dios. No hay desprotección para todo aquel que venga a Él. No hay juicio de condenación eterna para todo aquel que venga a Él. Es el inicio de una nueva etapa y esta etapa es de paz. La misma paz que se vio representada en el diluvio, en el arca, cuando la paloma regresó. Entonces, la paloma representa paz porque anuncia el final de los juicios de Dios para una nueva etapa. Cuando vino el Espíritu Santo a tu vida y naciste de nuevo, ahí terminó el juicio de Dios sobre tu vida. Inició una nueva etapa en tu vida. ¿Cuál nueva etapa? La del nuevo nacimiento, la de ser un hijo, una hija de Dios. Hoy se nos hacía una pregunta en un programa de televisión que se llama Pregúntele al Pastor, de la cadena Enlace, y se nos hacía una pregunta en la mañana y la pregunta era: ¿cuándo una persona recibe el bautismo del Espíritu Santo?
El primero que respondió fue un pastor amigo muy amado de la ciudad del Paso en Texas. Y cuando yo lo escucho respondiendo dije, wow, es exactamente la misma respuesta que yo iba a dar. Y luego vine y la reafirmé y le puse un complemento ahí con unas citas bíblicas y otras frases de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, la tradición nos mostró, nos enseñó que era hablar en nuevas lenguas. Yo creo en el don de lenguas. Yo creo que el creyente está abierto para recibir el don de lenguas. Ahora, no podemos forzar ni obligar a todo creyente a que hable en lenguas. Eso es algo soberano, particular de Dios con cada persona. De hecho, hay un orden que la Biblia establece en el hablar en lenguas. Pablo lo deja bien claro en su primera carta a los Corintios, cuando les enseña del orden de hablar en lenguas. Pablo lo reconoce, existe como don. La gente puede fluir en don de lenguas, pero Pablo habla de un orden por testimonio de fe, por testimonio cristiano. Pero se nos enseñaba de que el hablar en lenguas era el bautismo. No, el hablar en lenguas no es el bautismo del Espíritu Santo. El hablar en lenguas es una evidencia de que una persona está llena del Espíritu Santo. Pero el bautismo del Espíritu Santo está claro en la Biblia que representa el nuevo nacimiento. Jesús en Hechos capítulo 1 verso 5 le decía a los discípulos: dentro de poco tiempo, y hablaba de lo que iba a suceder. Ustedes van a ser bautizados en Espíritu Santo y fuego. Y entonces en el capítulo 2 del libro de Hechos se habla del día de Pentecostés. No significa que fue un día y al siguiente día sucedió eso, no. De un capítulo a otro pasaron muchos días y vino el derramamiento del Espíritu, el día de Pentecostés. La Biblia dice todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y de hecho cuando dice comenzaron a hablar en otras lenguas, no estaba hablando de lenguas angelicales, estaba hablando de los idiomas de todas las personas que estaban en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Y entonces le hablaban a la gente testificándole del poder salvador de Dios en el idioma de aquellas personas. No era de las lenguas como don, que ya luego nos encontramos en la primera carta a los Corintios. Cuando la Biblia habla de que vino el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo fue la apertura para que la gente fuera bautizada con el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué les hablo del bautismo con el Espíritu Santo? Porque cada uno de nosotros, si hemos nacido de nuevo, si en este lugar alguno ha nacido de nuevo. Ay, mire, cuando nuestro equipo de fútbol hace un gol, no decimos, gol de mi equipo. ¡Qué alegría! No, ustedes saben que somos eufóricos, lo celebramos y todo lo demás, ¿verdad? Cuando a un creyente se le dice, usted es nacido de nuevo, es como decir, ¡golazo! Es lo que más tenemos que celebrar los hijos de Dios. Entonces, los que somos nacidos de nuevo, hijos de Dios, lavados, comprados por la sangre de Cristo Jesús, quiero decirte que el día que naciste de nuevo, ese día en la historia de tu vida que naciste de nuevo, ese día fuiste bautizado con el Espíritu Santo. ¿Qué significó eso? Que ese día terminó el juicio eterno de Dios sobre tu vida y ese día comenzó una nueva etapa en tu vida. ¿Cuál es la nueva etapa? La de la salvación. Nosotros no podemos vivir, los hijos de Dios, pensando en, el día que yo esté en la presencia de Dios, el día que esté en su eternidad, el día que esté en su trono, el día que esté con Él morando eternamente. Wow, ese día seré salvo eternamente. No, ese día no vas a ser salvo eternamente. No vas a ser salvo eternamente ese día. Es que ya en tu presente, en este mundo imperfecto, aún en nuestra humanidad, eres salvo, eres salva, eres hijo, eres hija de Dios. Y hoy aún en tu naturaleza humana tienes que disfrutar tu eternidad. Tienes que disfrutar a quién perteneces. Tienes que disfrutar quién es tu Dios.
Terminó el juicio de Dios sobre tu vida, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la sangre de Cristo. ¿Cuándo? En el nuevo nacimiento. ¿Qué sucedió en el nuevo nacimiento? Recibiste el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál es el bautismo del Espíritu Santo? Que vino el Espíritu Santo a morar en nosotros. En los tiempos antiguos, el Espíritu Santo venía sobre las personas. Estaba sobre las personas en un momento determinado. Sobre Gedeón para derrotar a los madianitas. Sobre David en momentos de su vida. El mismo Saúl el mismo Jacob. Y nos encontramos en este caso a muchos creyentes. Nos encontramos a muchos en la Biblia que recibieron algo glorioso de parte de Dios cuando el Espíritu vino sobre. Pero hoy los creyentes, los hijos de Dios, no tenemos que esperar que en algún momento el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas. No tengo que esperar, no tienen necesidad de que algún día, ni que le digas, Espíritu de Dios, ven sobre mi vida. No, ni siquiera le digas, ven sobre mi vida. Espíritu Santo, voy a avivar el fuego tuyo en mi corazón, en mi vida, porque estás aquí dentro mío, soy tuyo, te pertenezco. Por eso la Biblia dice, 1 Corintios capítulo 6, somos el templo del Espíritu Santo. Es decir, el que tiene certeza de esa verdad, de que es el templo del Espíritu Santo, puede decir también con certeza, tengo la paz de Dios. Y eso está tipificado o representado en la figura de la paloma. Cuando el Espíritu Santo vino a morar en tu corazón, cuando vino a morar en tu vida, trajo el anuncio de la paz, trajo el anuncio del perdón y trajo el anuncio del nuevo comienzo en tu vida. Por eso la figura de la paloma. Las palomas ministran paz. Las palomas tienen en su naturaleza paz. Mire lo maravilloso de la creación de Dios. Si nos vamos al reino de las aves, ustedes saben que el águila tiene sus particularidades, ¿verdad? La Biblia nos representa también con el águila. Y si nos vamos a uno de los pasajes más conocidos, libro del profeta Isaías, los que esperan en el Señor van a tener nuevas fuerzas. ¿Y cómo la Biblia dice que va a hacer tener nuevas fuerzas? ¿Sabes cómo van a ser las nuevas fuerzas que vienen de Dios? Porque vas a levantar alas como las águilas. ¿Por qué alas como las águilas? Porque a las águilas no les gusta estar en los lugares bajos. A las águilas no les gusta andar por ahí merodeando lugares bajos. Las águilas menos, como las gallinas, revolotean. Oiga, ninguno de nosotros es gallina, que andamos ahí revoloteando y dejando plumas por todo lado. Eso hacen las gallinas en su naturaleza, es normal. Y la gallina levanta alas, intenta volar. ¿Y cuánto se levanta la gallina? Cuando levanta alas, ¿cuánto se levanta la gallina? 1, 2, 3 metros. Las más artistas se levantarán, pero ellas revolotean. El águila no. ¿Por qué la Biblia dice que en el Señor tendremos nuevas fuerzas y levantaremos alas como las águilas? Porque el águila vuela, se levanta, es más, está en las cumbres de los collados, espera la corriente de viento y el águila se suelta. Y donde el águila se suelta, nada más, ¿qué hace el águila? Planea, es decir, la lleva el viento. El águila planea. Por eso la Biblia nos representa en este caso con las águilas, porque el águila no tiene que andar revoloteando, el águila se deja llevar por el viento. Nosotros somos guiados por los vientos del Espíritu de Dios y no tienes que andar revoloteando por la vida, tienes que planear y decir, Espíritu Santo, la brisa tuya es la que me guía, es la que me guarda, es la que me protege. No quiero estar allá abajo, quiero estar allá arriba. Por eso dice la Biblia eso en relación con el águila. Esa particularidad la tiene el águila. Ahora, el águila es brava. Los polluelos, los aguiluchos, cuando están en el nido y han llegado a una etapa donde ya tienen que aprender a volar, el águila no llega. Ay, mi chiquito, ya tenés que volar, ya tenés que soltarte. Por favor, anda, porque el polluelo no va a querer, el aguilucho no va a querer soltarse.
no va a querer salir del nido. Entonces, ¿sabe qué hace el águila? Empieza a romperle el nido para que se le hagan huequitos, para que el aguilucho empiece ahí a sentir que se va a ir al precipicio, o empieza con el pico a punzarlo, como para decirle: vaya, vuele, aprenda, tenga confianza, usted no va a morir, usted solo se deja llevar por los vientos, y aunque vengan temores, aunque vengan situaciones adversas y muchas cosas, los vientos te van a llevar y no vas a perecer. Lo mismo sucede con los hijos de Dios. Los hijos de Dios podemos soltarnos y planear y saber que el Espíritu Santo siempre nos va a cuidar. Pero eso es la figura del águila. Ahora, si voy a una negativa, ustedes me han escuchado mencionar, por ejemplo, el zanate, el soncho, el sopilote. ¿Cuántos quieren ser un zanate? El zanate. Esto no es bíblico, aunque hay figuras bíblicas. Pero ustedes saben que el sopilote, el soncho, el zanate tiene una particularidad. Este tipo de aves tienen una particularidad. Me han escuchado donde les digo que si ven un jardín hermoso, no lo ven. Es más, pasan por un jardín hermoso, eso es lo correcto. Pasan por un hermoso jardín volando y no lo detectan. Los aromas de las flores tan hermosos, esos aromas no los detectan. Pero hay un cuerpo putrefacto en descomposición y el sopilote hace ¡qué delicia! Esa es su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de la paloma? Donde quiera que esté, transmite paz. Tienes que saber que eres portador en tu corazón de la más excelsa, gloriosa, maravillosa persona llamada el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que es el que te inunda, es el que te satura, el que te abunda de paz. Paz total, paz absoluta, para que no importando los vientos contrarios que soplen contra tu vida, puedas decir: yo tengo su paz. Yo tengo su paz en mi vida, la disfruto, la tengo cada día. No importan las situaciones que esté viviendo en la vida, no importan los momentos adversos que viva, yo tengo la paz, porque si Él gobierna mi vida, Él va a saber cómo conducirme en esos momentos. Pero cuando yo le digo: estás en mi vida, pero las cosas las voy a hacer como yo digo, entonces es donde esos vientos empiezan a moverte y quieren volcar la casa de tu corazón. Es el tiempo. Y hoy estoy tocando en la figura de el Espíritu Santo como paloma, solo esta idea: transmite paz. Pero hay muchas otras cosas que el Espíritu Santo como paloma transmite. Pero es el tiempo, es el momento idóneo de Dios para decir: yo tengo que aprender a vivir la paz de Dios. Tengo que aprender a caminar en la paz de Dios. Tengo que aprender a reposar en el Señor. Tengo que aprender a esperar en Dios. ¿Cuántas veces me desespero? ¿Cuántas veces reacciono? ¿Cuántas veces actúo como yo digo que tienen que hacerse las cosas, y las cosas no me salen bien y las cosas no van bien porque las quiero hacer como yo digo, y no dejo que su paz sea la que me dirija para que Él haga lo que tenga que hacer?